Hola, Capital Humano. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, que les esté yendo bonito en su lindo lunes. Vamos a esperar a Simón Levy para hacer otro diálogo por el porvenir. Este proyecto que empezó con una muy simpática, humilde y modesta intención de conversar todos los lunes con personas interesantes, que se ha transformado en un libro y ahora en una gran empresa. Pues para que se conecten. Un segundo. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero entrar a tu cooperativa pronto. Simón, ¿cómo estás, estimado? Diego, ¿cuánto Ya tiempo? Qué sé, güey. gustazo. Ya me había acostumbrado a vernos todos los días y trabajar juntos, ahora es raro. Todos los días, caray. ¿Cómo Muy andas? bien, Simón, muy bien. Pues aquí de regreso a la oficina. Oye, pues les estaba comentando a la gente que ¿Todo estamos, bien? estamos retomando nuestros diálogos por el porvenir. Este es el penúltimo episodio, si no me equivoco, eh, Es correcto. de un proyecto que empezó con una humilde, muy conservadora, muy modesta intención de conversar y construir ideas, que pronto se transformó en un libro y ahora se va a transformar en una empresa y pronto se va a transformar en un modelo que nos gustaría presentar y usar como ejemplo de la tangibilización de nuestras ideas puestas en práctica, ¿no? Te iba a traicionar el subconsciente, ibas a decir movimiento, pero no. No, 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 modelo, modelo, modelo. Mover. Más vale, más vale, más vale. No, prometer, Fíjate que prometer de menos, entregar de más. prometer de menos para entregar de más. El sábado estaba en un live en Facebook y estaba hablando y de repente salió el asunto coincidió con el asunto de la Ajá. envidia y explotó la gente porque de verdad, y yo te lo confieso a reserva de que ahora empecemos, nomás como un Claro, paréntesis, yo de verdad confesé que yo no había experimentado la emoción y el sentimiento de la envidia. A mí no me ha tocado y me cuesta mucho trabajo definirla. Intenté dar una definición. He tenido muchos sentimientos negativos, pero ese no lo conozco como tal y ¡paf! Se me vinieron, en fin, encima, pero bueno. Qué gusto, igualmente. Diego, qué gusto. Todo termina, lo que empieza termina, nuestro penúltimo Ciclos, capítulo y hora de ponerlo en la práctica y de volverlo totalmente. realidad, porque las ideas son de quien las ejecuta, no de quien las piensa. ¿Estás de Totalmente, acuerdo? totalmente. ¿Y qué ideas, eh? ¿Qué calidad de ideas? Pero a ver, Simón, planteanos cuál es el tema que vamos a conversar hoy. Mira, no, nada más antes de plantear el tema, Diego, ayer puse también otro screenshot y la gente se siente muy aludida, sobre todo los del gobierno, los seguidores de un gobierno. Hay que despersonalizar, nosotros no estamos atacando a dominem a nadie. Nuestro libro es un intento simplemente de aportar y de construir y de generar pensamiento. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Tampoco nos vamos a una enciclopedia de filosofía. Entonces, por esa razón, este es, digamos, el epílogo en donde siempre hablamos de lo que es sin duda las fachadas, lo que se habla de Mm, frente entre un ser humano, una sociedad, pero muy poco se habla de lo subyacente y se habla de lo que está detrás de las emociones del ser mm, humano, que al final de cuentas refleja, Diego, en realidad el impacto de una realidad y refleja prácticamente el nivel de desarrollo de conciencias de los seres humanos y en consecuencia de los cuerpos orgánicos y de las mm, sociedades. De tal suerte que hablar de la envidia y hablar del odio son dos de los temas que muy pocas veces se tocan mm, frontalmente. Y yo creo que este es, digamos, un espejo entre tú y yo, en donde hablemos con franqueza, en donde partamos, si quieres, de la definición y del marco conceptual teórico, pero yo te invitaría a que como preámbulo del final de nuestro libro, en el buen y en el mal sentido y con tu kimono incluido, Completamente. nos desnudemos Pues, completamente ante la gente que nos ve y que hablemos de nuestros sentimientos y que hablemos de la forma en cómo la envidia y el mm, odio están afectando y están generando en lugar de desarrollo e involución. ¿Te va. Si parece? quieres empezamos con envidia. Empezamos a hablar un poquito del tema de la envidia.
Sí, ¿Quieres que adelante. me aviente yo un rato? Mira, aquí hay un tema muy interesante. Fíjate que qué raro, porque piénsenlo así. La envidia es a dos lo que los celos son a tres. ¿Ok? Esta es una frase de Freud. Se me hace muy interesante. ¿Ok? La envidia es a dos lo que los celos son a tres. ¿Por qué? Porque los celos hablan de esa estructura donde nosotros vivimos el deseo de alguien atravesado o mediado o dominado o tomado por un tercero. ¿Okay? Entonces nosotros sentimos que somos merecedores del amor de una persona, pero hay un tercero en discordia que causa este triángulo de celos porque pues está recibiendo el amor, la atención, el afecto que yo pensé que merecía. ¿Okay? Cuando decimos que la envidia es a dos, lo que el celo es a tres, lo que sentimos a través de la envidia es esta idea de que el otro tiene aquello que yo merezco. Entonces, para que exista la envidia, tiene que haber una estructura mental de mérito, lo cual es bien interesante, porque refleja ya de por sí una ideología que es casi antecesora a la propia envidia. Entonces, mira, yo podría asumir, Simón, que tú no entiendes el sentimiento de envidia porque tampoco entiendes el sentimiento de la meritocracia, ¿sabes? O sea, ve lo interesante de esta analogía. Para que A una ver. persona pueda entender el, la envidia como este sentimiento de es que el otro tiene algo que yo debería tener. O sea, el otro tiene éxito, yo veo en mí las características que justifican el éxito que esa persona tiene. El otro tiene dinero, yo veo en mí la capacidad productiva o la capacidad brillante de tener eso que él tiene, pero yo no lo he recibido por alguna falla estructural, por algún problema. Pero pues obviamente esta idea del mérito proyectado en el otro y obviamente reflejado de manera negativa, porque él sí lo tiene y yo no lo tengo, también habla de una estructura meritocrática, porque habla de que los resultados son directamente proporcionales a los esfuerzos. Y claro que no es tan simple. ¿Okay? El sentimiento de envidia muchas veces puede estar mal situado por no entender cuáles son las condiciones estructurales que llevaron a la otra persona a tener lo que tiene. ¿Okay? Cuando muchas veces lo que hacemos es simplificar y decir, es que el otro tiene dinero, yo debería tener dinero. Sí, pero no sabes qué es lo que pasó del otro lado. Pero a ver, A ver, no estoy de acuerdo en algo, porque en tu concepto, y ahorita entro yo al dale. mío, pero en tu concepto es que alguien tiene algo que el otro Sí, no. ¿Estás de sí. acuerdo? Pero el problema es que los que tienen más y los que tienen Uh mucho -huh. más también generan envidia. ¿Generan? ¿Por qué si en esta visión de, de uno no tiene y el otro sí tiene? Bueno, me queda claro que hay envidia. Pero lo que más me queda claro es que sobre todo los que más tienen y los que quieren acaparar más, envidian Pero más. aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que envidian? ¿Sabes? O sea, ¿qué es Eso. lo que envidian? Y aquí es donde creo que vamos a conciliar esta diferencia, ¿no? Porque a lo mejor lo que envidian del otro, como por ejemplo, no sé si viste, posteé este meme, ¿no? Recuerden que Kiko tenía envidia del Chavo del Ocho y el Chavo del Ocho no tenía Sí. nada. Entonces, aquí lo interesante es pensar cuál es el objeto de la envidia. Porque el objeto de la envidia puede ser un nivel social, un estatus, una paz mental, un sentimiento de bienestar, el ser un miembro valioso de tu familia o de tu comunidad o de tu núcleo de amigos. O sea, todas estas cosas se Sí. pueden envidiar, pero el problema es que ni siquiera creo que tengamos la claridad o la objetividad de poder hacer un análisis y decir exactamente qué es lo que envidiamos del otro. Ese era el punto al que yo quería llegar, que llega un punto en que la Uh -huh. acumulación te pierde completamente el enfoque y el objetivo de lo que en realidad pensabas que querías, pero no es lo que quieres y no es lo que No tienes. sabemos qué Es queremos. el alcoholismo Sí, existencial, totalmente, ¿no? totalmente. Y aquí digo, y ese es de mis temas y mis campos favoritos. Lacan, otro psicoanalista brillante, decía, el deseo es el deseo del otro. Nosotros somos Claro, seres eso. fundamentalmente envidiosos. O sea, y ni siquiera, yo creo que inclusive, sabes, ¿no? Hace poquito salió este artículo donde decía que el problema de la desigualdad realmente era un problema de envidia, lo cual me parece, o sea, un comentario repugnante en muchos niveles, que realmente no acaba de reflejar ni siquiera un conocimiento del funcionamiento humano, ¿sabes? O sea, porque justo lo Claro. primero que tendríamos que hacer como un ejercicio de rigor académico es quitarle la carga negativa o positiva a la envidia. O sea, deberíamos de Sí. ser capaces de Pues hablar del tema de una manera mucho más estructurada, de una manera mucho más racional, para tratar de ver, o sea, qué es lo que se persigue como tal, qué es lo que se obtiene de tal y demás. ok.
Pues lo que entiendo yo de lo que tú estás diciendo es, se trata en un concepto en donde la otredad, uno posee lo que el otro no tiene y hay un concepto de ausencia de propiedad. Yo parto de otro concepto en donde ligo aquí a tres personajes que me interesan mucho. El primero, sin duda, es Schopenhauer, el número uno, el pesimismo metafísico, ¿no? El segundo tiene que ver con David Končević, que es un gran maestro argentino, un gran maestro, que habla de la revolución de las expectativas y de la revolución de la instantaneidad. Y el tercero es un psicólogo que se le denomina a este fenómeno de la envidia, la ley Solomon. Y ahorita te voy a compartir. Lo primero es, yo intenté hacer una definición, porque me gusta siempre partir de un marco conceptual de qué es la envidia. Y para mí la envidia es ver el triunfo ajeno como derrota propia. Es, digamos, el triunfo ajeno como derrota propia. Es lo más binario o lo más básico que puedo poner en palabras, ¿no? En donde yo creo y concibo en que puedo definirla, digamos así, y desde ahí se generan ya las mayores complejidades de esa emoción. Si tú partes de Schopenhauer y partes de este pensamiento en donde el mundo como voluntad y representación, y en donde todo al final de cuentas no es que es alegría, sino es ausencia de tristeza como tal, partes de un estado emocional, incluso químico, mental, en donde estamos sumidos en una depresión permanente, y aquí lo ligo con Končević por la revolución de la instantaneidad. El tiempo y la relatividad transcurren ya de una manera completamente diferente antes, ¿no? Hay días tan sencillos que se te van mucho más rápido, y sencillamente hoy ya no vivimos la rapidez, vivimos la instantaneidad. Y las redes sociales, como un fenómeno psicológico, antropológico del ser humano, lo que hacen permanentemente es bombardearte de expectativas, bombardearte del filtro, bombardearte de la imagen, bombardearte de la imagen de lo que debería de ser. La vida del otro elevada a imperativo categórico, que genera necesariamente, en lugar de un concepto, digamos, de perspectiva, de voluntad, te genera una representación, volviendo a Schopenhauer, ¿no? Entonces, se genera entonces una revolución de la instantaneidad y una permanente forma de estar esperando. Yo espero, yo quiero, yo necesito, yo pienso que el otro, ¿me explico? Y entonces, aquí partimos de por qué definí así. La envidia es ver el triunfo ajeno como derrota propia, pero habrá que definir qué es el triunfo y qué es la derrota. Creo que ya vi por dónde la estás llevando, ya me gustó el tema. Ahí te va. Lo que me gusta de lo que dices es que al parecer lo que ha sucedido es que no es que necesariamente la envidia en sí sea algo bueno o malo, sino que lo que se ha hecho es que se ha instrumentalizado la envidia para esclavizarnos. O sea, y ahí concuerdo. Y ahí concuerdo plenamente contigo, porque a fin de cuentas, justo como lo planteas, esta idea de que el triunfo ajeno es el fracaso propio, simplemente habla de la lógica de la competencia. O sea, cuando uno pierde, uno gana, uno triunfa, otro fracasa, unos contra los otros, uno sube, uno baja. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Y en ese sentido sí, tienes toda la razón, porque sí, exactamente es lo que ha sucedido. Me parece que el ser humano, al compararse con los otros, lo cual es un proceso natural, se da sentido a sí mismo, ¿no? Y al contrastarse con aquello que lo rodea, encuentra su lugar dentro de su historia de vida, de su realidad, lo que sea. El problema es que ese proceso natural, esa necesidad que nosotros tenemos de darle sentido a nuestra vida y contrastarnos con el entorno que nos rodea, se ha instrumentalizado en nuestro contra. Por esto esta exigencia absurda, Simón, de consume para ser tú mismo, ¿sabes? O sea, es consume, be yourself. Es compra esto para que llegues a esto. Y es exprésate a través de tus hábitos y compra tu estilo de vida, monetiza tus hobbies, sé súper eficiente, ¿sabes?
No, monetiza tus Todo, todo, sentimientos. todo, Es todo. como lo que decía George Simmel, ¿no? Que afirmaba que el sufrimiento domina prácticamente Uf, qué todo. duro. Entonces, si tú compras un helado, eres menos triste. Si tú consumes una ropa, una playera, entonces estás Sí. menos triste. El consumir más te deprime menos. Supuestamente. Esa era la Claro. trampa a la que No, no, quería no, llegar. y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es el problema, ¿no? Y ve lo raro que es esto, donde vivimos en una sociedad donde la felicidad se te promete en cada uno de tus consumos, ¿ok? Y se te fomenta a ser feliz a través del consumo, pero lo responsable es ahorrar. Totalmente. No te parece Ahora, esto como un sí, giro hipócrita donde realmente cualquier teoría económica te dice los seres humanos responsables ahorran, pero la felicidad es gastar, ¿sabes? O sea, la obvio. paradoja principal de la sustentabilidad económica es que la manera correcta de operar racionalmente bajo la economía es en contra de tus instintos de placer. Pero entonces te fijas porque, en dónde está ya la manipulación. Porque una cosa es generar envidia y procesar envidia y otra es construir rivalidad, Diego. Y la rivalidad no necesariamente te conduce a la Claro. depresión y a los sentimientos más negativos del ser Mm, humano. La rivalidad es la capacidad que tiene el individuo de encontrar en sus horizontes y en sus limitantes la posibilidad de ser y no necesariamente la posibilidad de claro. tener. Sí, claro. ¿Estás de Sí, acuerdo? claro. Y qué difícil que, o sea, qué triste al mismo tiempo y qué peligroso que el ser humano se vea reducido solo ser a través de lo que se consume, de lo que se destruye. No, porque, o sea, piensen en la palabra consumir, ¿ok? La palabra consumir la tenemos muy normalizada, pero el proceso de consumo es un objeto que introyecta otro objeto, ¿ok? O sea, es un ente Uh -huh. que introyecta otro ente en sí. Entonces, yo consumo una manzana, la manzana muere y se vuelve parte de mí, ¿ok? Y aquí es donde me preocupa mucho toda esta lógica del consumismo en este momento, y siempre les recomiendo la lectura del libro Necrocapitalismo, que se refiere exactamente a eso que acaba de explicar Simón. Nosotros validamos nuestra existencia y ejercemos nuestra supremacía humanista y humanocentrista sobre la muerte de lo otro. O sea, esto es lo que es complejo y es sumamente preocupante y nefasto de toda esta lógica de consumir lo otro. Ahora, ya que hablamos del consumismo, hay que preguntar qué consumimos y por qué consumimos. Si te Dale. parece, como un tema que te lleva a la envidia. A mí me parece que lo que hoy se consume más que un bien o un servicio, se consume falsedad en lugar de que se consume identidad. Hoy, y aquí viene la teoría de Solomon que te decía, la teoría no dice otra cosa porque no voy a pasar mucho tiempo explicándola, la gente la puede googlear, que los seres humanos tienden a opinar respecto a la opinión previa del grupo o de las personas que están allegadas. Okay. Entonces, cada opinión te va generando un sesgo no cognitivo, sino un sesgo de grupo que va modificando tu conducta y va modificando tu capacidad racional en aras de esa presión del grupo. De tal suerte que lo que consumimos permanentemente, en mi punto de vista, es la falsedad en lugar de la identidad. Yo quiero ser como el otro y lo que no quiero es sentirme rechazado. Lo que no quiero es ser yo. Yo quiero ser como el otro. Yo no quiero una identidad. Yo lo que quiero es ser Quiero aceptado. pertenecer. Por eso los jóvenes lo que buscan es el fetiche, la playera, el reloj, el teléfono, no importa, todo lo que sea fetiche que te genere aceptación, porque como no puedes construir una identidad, entonces lo que te hace generar necesariamente un concepto de estar aceptado en un grupo, se hace familia, se hace pareja, se hace amigos, lo que sea, es la necesidad de formar parte de un proyecto, la necesidad de sentirse arropado por alguien, porque estamos llenos de soledad, No, en un mundo tan interconectado. Esa es mi no, teoría. está buenísima, Simón. Y me remonta muchas cosas. Dos ángulos de la enajenación que quisiera platicar en este sentido. La enajenación de uno mismo
y la enajenación de la sociedad, ¿okay? La enajenación de los otros, ¿no? Que hablas de esta necesidad que acaba siendo un sesgo de reconocimiento social o un sesgo de pertenencia, donde al no saber quiénes somos y la necesidad de darnos un lugar en el mundo, lo hacemos a través de encajar en grupos mayores, porque decimos, pues, si yo me identifico con alguien más y me parezco a alguien más, pues soy como ellos. Y eso me pone un título, me da una nomenclatura, me da una razón de ser y me da un cierto sentimiento de validez, que también desde que si alguien más está haciendo lo mismo que yo, pues no puedo estar tan equivocado. Por lo menos hay otras personas que piensan igual que yo, ¿no? Entonces es un cierto como comprarnos esta tranquilidad. Pero a ver, o sea, les quiero explicar un poquito y rápidamente este tema de la enajenación. Un oso, cuando está construyendo su base de alimentos para hibernar, eso es lo que lo hace oso, ¿ok? Una manada de leones, cuando se organiza para acorralar cebras y que las hembras salgan a cazar las cebras para comer, es lo que los determina como leones, ¿ok? Construirse aquello que les da su propia calidad y estabilidad de vida es lo que constituye muchos de estos actos que se determina como la naturaleza de los animales, ¿ok? El ser humano cuando sale a trabajar, a llenar tablas de Excel, a estar 8 horas enfrente de una computadora, no entiende exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, tú tendrías que pasar tiempo y leer libros y explicarte, ir a clases de astronomía y, ¿sabes?, de astrología y teología y lo que tú quieras para encontrar un significado de por qué es importante estar sentado 8 horas enfrente de una computadora llenando tablas de Excel. ¿Okay? O sea, no es obvio, no es natural. O sea, no es algo que se entienda inmediatamente a través del instinto el por qué hacer actividad A o B dentro de una economía global interconectada te genera sentido de vida. ¿Okay? No es natural para el hombre todas esas actividades. Entonces, el hombre y la mujer busca este sentimiento de pertenencia e identidad a través de otras cosas donde se nos promete identidad y pertenencia. Pero el problema es que hoy en día, de los pocos lugares donde encontramos identidad y pertenencia, es en esta falsa promesa del consumo. Entonces, como nadie se siente identificado con su trabajo, pues entonces te prometen pertenecer a través de una playera. Como nadie se siente identificado con su empresa, pues entonces te prometen a través de una religión pertenecer de un grupo mayor. Entonces, todo el tiempo parece que nos están prometiendo esta idea de encajar, de ser alguien a través de algo que es ajeno a ti. O sea, no lo vas a encontrar en ti mismo, no lo vas a encontrar en el trabajo, no hay dignidad, te lo vendo. Te vendo dignidad, te vendo identidad. Y estás de acuerdo que yo veo, identifico, hablamos ahorita de los jóvenes y generalizamos, pero yo quiero individualizar el concepto y quiero explicar hacia dónde están los tres sectores más, no voy a decir vulnerables, pero que pueden estar siendo más afectados. Sí. Los primeros es, entre comillas, en la generalización, los jóvenes o en la adolescencia es cuando estás construyendo prácticamente tu proceso cognitivo y estás construyendo una identidad. Y ahí se generan sesgos y estás buscando modelos a seguir o incluso construirte a ti mismo como tal. Estás explorando los límites de tus capacidades y estás explorando lo que puedes y lo que no puedes ser. Por eso lo digo en la revolución de la instantaneidad. El segundo grupo, somos más o menos ya los de 36 a 45, en donde ya estamos en una, digamos, en una medio etapa, en donde todo lo que nos habían enseñado y nos habían educado y nos habían establecido el código de valores, el código del éxito, de qué tenías que hacer para tener éxito en la vida. Y entonces tienes en la cuenta T de la contabilidad existencial, en el haber tienes mucho menos de todo lo esperado. Sí. Entonces edificas fracaso y en consecuencia te ves en el espejo y dices, oye, tengo 36 años o tengo 37 años y me veo en el espejo y hoy el que está en el espejo es completamente otra persona de lo que yo esperaba y lo que yo quería hacer. Sí, qué fuerte. Y el tercer grupo es el que tiene unos 55, 60 años, que esperaba tener una vida acomodada del retiro y disfrutar la prosperidad y disfrutar la habilidad del fruto de su trabajo. Cuando se dan cuenta hoy
que todo lo que les vendieron en el pasado y que todos los amigos que se van a jugar golf o que se van a consumir o de viaje, por eso es muy importante. El otro día un periodista mexicano, Sergio Sarmiento, dijo que la envidia tenía que ver con un tema de clase social. Impresionante. Sí, sí, sí. No, pero insisto, en esta expectativa del mercantilismo. Entonces yo hablo de estos tres grupos, no sé si estás de acuerdo. Sí, sobre todo el que me preocupa, digo, con el que más me identifico definitivamente es el segundo, ¿no? O sea, qué raro, y aquí es donde siempre caigo, o sea, estoy leyendo mucho estos escritores posmodernos, estos pensadores posmodernos, Deleuze, Guattari, Derrida y demás, que no todos califican como posmodernos, pero en fin, es esta idea de que el futuro ha muerto. O sea, me preocupa muchísimo que nosotros empezamos nuestra vida con una promesa, con una meta, con una serie de logros que se esperaba de nosotros, ¿sabes? Porque era un camino muy lineal, o sea, era un camino muy lineal de gradúate, consigue un trabajo, enamórate, cásate, ten hijos, compra una casa, retírate y muérete. ¿Sabes? O sea, tipo, pasos más, pasos menos, pasos intermediarios. A lo mejor uno tiene perro, otro tiene gato, lo que tú quieras. Pero ese era el plan de vida, ¿no? Y a fin de cuentas seguían existiendo una serie de condiciones externas como la existencia, ¿no?, del núcleo familiar, la posibilidad del ahorro, la disponibilidad del espacio, la posibilidad de propiedad privada. O sea, como que todas estas cosas son cosas que se quedaron en el camino. Y a la larga, yo mismo me doy cuenta con mis amigos y la gente que me rodea, el 80% de la gente que yo conozco no logró concretar ese plan de vida. Y ya ahorita, a los 38, ya te das cuenta de que se quedaron en el camino. Algo dentro de ese plan de vida que se les había planteado fracasó. Y ahora ellos mismos, como tú dices, se tienen que topar con ese futuro muerto, que es como un fantasma. Pero entonces estás de acuerdo, completamente de acuerdo, pero ¿estás de acuerdo tú o qué opinas? ¿La envidia es un prerequisito de la competitividad? La envidia es un prerequisito de la competitividad. Es que, o sea, la palabra envidia ya me parece con una connotación negativa. Si lo dijeras, por ejemplo, como la rivalidad o la comparación. La rivalidad. La comparación tiene que ver con la competitividad y claro, de hecho es la misma etimología de palabra. Comparación, competitividad. ¿Sabes? O sea, me parece que sí son tal cual, porque justo la competitividad es poner la comparación en práctica, ¿no? O sea, porque nosotros comparamos porque necesitamos darle sentido al mundo. O sea, necesitamos identificar que existe un blanco porque no es negro, es frío porque no es caliente. El problema es cuando ponemos eso en práctica. La puesta en práctica o la búsqueda de la legitimidad de que el blanco es mejor que el negro, que el alto es mejor que el chaparro, que, ¿sabes?, que el frío es mejor que el caliente. O sea, la puesta en práctica de la comparación la instrumentaliza. Y eso es lo que me preocupa. Me parece que el ser humano tiene una necesidad comparativa y esa necesidad comparativa se ha instrumentalizado en su contra. Yo pienso, y me acuerdo cuando estábamos sentados en Guadalajara la semana pasada, y cuando te dije, Diego, tenemos que hacer el modelo Porter de Hominis, ¿te acuerdas? Claro. Y te dije, vamos a hacer el análisis FODA. Desde la hora de estructurar una competencia y de estructurar una empresa, ya estás en el sesgo necesario de ver qué es lo que está haciendo el otro para tu ser. ¿Te fijas? Totalmente. Tienes que ver primero lo que está haciendo el otro y lo que está haciendo la competencia para encontrar tus capacidades, tus fortalezas, tus oportunidades. Y un mini paréntesis, Simón. Lo más peligroso de todo esto, que a priori, sin querer, inconscientemente, ya estableciste todo un marco de criterios de éxito. Claro. Que son necesarios. Y nada más para terminar el punto. Perdón. Totalmente. Pero te voy a decir por qué es el fracaso del empresarial y el fracaso de nosotros como personas. Porque nosotros estamos buscando construir en la rivalidad cómo vencer el atributo ajeno, en lugar de construir verdad y de generar identidad. Y yo creo que el proceso en donde se rompe la competencia entre uno con otro y donde se rompe la rivalidad es construyendo individualidad y unicidad. La conceptualización del uno, no la mercantilización de la necesidad del individuo que copia al otro. Totalmente de acuerdo. Y ahí, o sea, una de mis frases favoritas es, no busques nunca la dignidad en ti, porque la dignidad siempre está en el otro. ¿Okay? Y aquí es donde creo que la instrumentalización se voltea.
porque justo yo creo que de la misma manera que se ha instrumentalizado la idea de la competencia en un fin nefasto de rivalidad, de ganadores y perdedores, victoria y derrota, yo gano, tú pierdes, lo que deberíamos de hacer es buscar la instrumentalización de la comparación, pero en esta idea de buscar la dignidad en el otro. O sea, porque, a ver, hay tantos ejemplos del ser humano competitivo como hay ejemplos del ser humano colaborativo, ¿no? Y no tiene nada. Y a ver, y aquí nos podríamos remontar a teorías tan antiguas como el superhombre, de que requiere, a ver, es que superar un marco requiere un marco, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Crear cualquier sentido, cualquier concepto, cualquier objeto, definir algo, requiere un algo que no sea ese algo. No sé si me explico. O sea, es imprescindible la necesidad de la otredad. No llegamos a nada. Exacto, es lo que acabo de decir. Sí. Entonces ahí es donde creo que concuerdo contigo que lo que deberíamos de buscar es una manera más saludable de poder permitirle a la gente encontrar identidad y dignidad a través de la colaboración, de la cooperación y la comparación positiva y no instrumentalizada como esta carga negativa, exigente, subyugante, esclavista que es hoy en día del consumismo. Pero voy a poner un ejemplo para las personas que nos están viendo, cómo aterrizar esto que le estamos diciendo tú y yo. Yo me fijo, y tú tienes 400,000 seguidores en Instagram, y yo tengo 20 y tantos mil. Oye, ¿por qué Diego tiene este número de seguidores en Instagram? O yo tengo 200,000 o 180,000 o no sé cuántos en las redes. Este volúmetro de los seguidores, como el concepto del éxito. Entre más me sigan, soy más y mejor. Yo soy por el número de gente que me sigue, pero no soy por lo que pienso, no soy por lo que quiero, no soy por la identidad que ejerzo. Entonces se mercantiliza la expectativa del filtro, se mercantiliza la expectativa del seguidor, y se mercantiliza el concepto falso de la aceptación. Y como no entienden y nos tienden a generar sesgos de lo que es la aceptación, se da el origen de la envidia desde un niño que empieza a entender cómo funcionan las redes sociales, hasta un político que está hoy en una elección que dice, a ver, a ti te siguen 5 millones de personas, a mí nomás 100,000. Yo soy más popular y yo soy mejor que tú. Ese es el concepto estúpido de la falsedad, de cómo nos educan hoy y por cómo estamos secuestrados por la antropología de la red social y la antropología y la trampa de la expectativa permanente. Ese, si te parece, el ejemplo de lado a lado, de extremo a extremo de la sociedad. Sí, perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Y aparte hay algo clave que puntuaste que me parece importante. Es transformar una comparación subjetiva en una comparación objetiva. Porque es muy distinto decir éxito, quién es más exitoso, versus decir quién tiene más seguidores. ¿Sabes? Porque uno es tácito, o sea, uno es un número finito. O sea, yo te puedo decir exactamente cuántos son. Eso crea un sentimiento de paranoia y es indiscutible, ¿sabes? Porque vamos a suponer, si tú te sientes menos que un amigo tuyo y llegas a tu casa y a lo mejor tienes una buena conversación con tu esposa y tu esposa te dice, no te compares, es que tú eres mejor papá y a lo mejor ellos ganan más dinero, pero ve cómo somos felices en la casa, no te preocupes, te estás enfocando en los atributos equivocados, esos no son los correctos. Pero si alguien te dice, yo tengo más seguidores que tú, no hay nada que argumentar. ¿Sabes? Es algo lapidario, ¿no? Y creo que eso apela mucho más a estos sufrimientos egoicos, a estos sufrimientos es que ¿cómo puede ser que yo, siendo un gobernador, un alcalde, un vicepresidente, lo que tú quieras, tenga menos seguidores que una persona que a lo mejor no los merece, ¿no? Entonces podemos concluir que la trampa de las métricas ha originado la industrialización de la envidia, ¿te parece? Lo transformó en una industria con punto, coma, precio de venta, descuentos y fines de semana de promoción. O sea, lo mercantilizó totalmente. O sea, es el mercado de la identidad. Y entonces el algoritmo lo que hace es que siempre te trae quien apoya el sentimiento de la envidia. El algoritmo siempre te trae a alguien que soporte y compruebe la manipulación de tu emoción y de tu sentimiento.
y el algoritmo siempre te trae a alguien, no que te enseñe la verdad, Claro. sino que te enseñe a defender a que permanentemente tengas la razón. Claro, claro, completamente. Y crean estas cámaras de eco súper nefastas, estos sentimientos radicales que se autoalimentan, estas posturas que llevan a la gente a que cada vez más radicalice sus propias ideas en lugar de estar predispuestas a la discusión, a la colaboración y al debate. Totalmente, Simón. Mira, ¿te acuerdas lo que platicamos sobre el trabajo de Hegel, no? Sí. No, entonces, digo, a mí lo que me parece que, digo, pasando como a la última etapa de la conversación, o sea, ¿qué deberíamos de buscar? O sea, ¿qué deberíamos de proponer? No, nomás lo que quiero para pasar rápido al tema del odio, que es el segundo. Fíjate cómo nos hemos construido. Nos abstraemos de la relación física. Preferimos el teléfono celular, lo tomamos porque el teléfono celular es más sexy, porque en el teléfono celular no es sexy el equilibrio. El teléfono celular nos aísla de todo lo que está real y necesitamos del número de seguidores virtuales en lugar de la familia, del amigo o de la persona. ¿Por qué? Porque nos podemos disfrazar de lo que no somos. Y como decía Schopenhauer, es mucho más fácil esta visión destructivista. Claro. Dicho esto, ¿cómo identificas la servidumbre o el paso de la envidia hacia el odio? Claro, porque justo, o sea, en una sociedad con recursos limitados, necesidades ilimitadas, pues obviamente en algún momento la envidia se tiene que transformar en un acto reactivo. O sea, en algún momento vamos a tener que pasar al odio. Yo creo que me parece como la conclusión lógica. O sea, la gente va a tener que decir, pues es que si yo estoy compitiendo contra ti y vas ganando, la única manera que puedo ganar es cuando haciéndote perder, o es haciendo que tú pierdas. Y esto pues instrumentaliza y lo vuelve weaponized, ¿no? O sea, parece que lo transforma en un arma contra el otro. Es decir, para pasar a las soluciones, la envidia es a la Guerra Fría, como el odio es a la guerra ya nuclear. Sí, claro, totalmente. Se vuelve violento. La implosión. Sí, ¿no? claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos generar, Diego, para poder, yo no diría evitar, porque son emociones humanas que forman parte en un proceso dialéctico de la evolución humana y que es necesario? Es como este tema, es un anticuerpo emocional, la envidia hay que enfermarnos de envidia para sanar, hay que enfermarnos de odio para sanar. Claro. ¿Qué hacer, Diego? Mira, ¿cuáles serían las propuestas para generar sociedades más vivas y menos enfermas? Y ahí es lo que comentábamos ahora que nos vimos la semana pasada, ¿no? O sea, esta frase que te comenté, que es una de mis favoritas, aparte de mis pensadores favoritos de Hegel. O sea, Hegel decía, el trabajo es el hombre construyéndose a sí mismo. No existe un sentimiento mayor de dignidad, de pertenencia social, de colaboración, de construcción de un futuro, que el trabajo digno. O sea, esto para mí es lo más importante, de las cosas más rescatables que tenemos que entender. Yo te soy sincero, Simón, o sea, yo he llegado al punto radical de pensar que debería existir un derecho garantizado al trabajo. O sea, que todo aquel que quisiera trabajar tuviera un trabajo disponible, sí o sí. ¿Sabes por qué? O sea, el tema es... ¿Tú le tienes envidia a Carlos Muñoz? No, definitivamente no. A lo mejor en lo frondosa de su barba pudiera ser. Mi barba tiene algunos lugares un poco vacíos, escuetos. Quisiera tener una barba tan frondosa como Carlos y le mando un abrazo. O sea, en eso tal vez sí le tenga envidia. En todo lo demás, o sea, soy sincero, no. O sea, creo que tiene una muy bonita familia y a lo mejor se divierte mucho con lo que hace. Baila a lo mejor que yo. No es cierto. Pero baila muy bien y canta muy bien, pero no, o sea, no tengo ese sentimiento de envidia de, yo quisiera lo que él tiene. Para nada va por ahí. ¿Cómo? ¿Tú tampoco no envidias? ¿Estás loco tú también? No, a ver, sí hay cosas que envidio. A ver, ¿qué envidio? No, seguramente sí hay cosas que envidio. Envidio, por ejemplo, a mi esposa, que es flaca y comiendo lo que quiera. O sea, mi esposa se puede comer una pizza y no engorda. Eso me da mucha envidia, para que veas. Su metabolismo me da una envidia brutal. Eso sí, estoy sumamente envidioso. Pero también, por otro lado, o sea, sé que hay cosas que yo tengo que ella pudiera envidiar, ¿sabes? O sea, me parece importante también distinguir cómo estas características únicas nos personalizan. Pero es que ve,
caer al hecho de que la única manera en cómo tú te puedas dar sentido a ti mismo es a través de la comparación envidiosa, predispone de todas las vías anteriores de encontrar la dignidad y encontrar la identidad. Yo por eso quiero recuperar el factor del trabajo, porque si nosotros somos capaces de encontrar la dignidad en nuestro trabajo, la envidia sería un factor mucho menos determinante de nuestras sociedades. Esto es lo que quiero postear. Si la gente pudiera... O sea, pero hay envidia buena. Sí, claro. Yo sí creo que existe la envidia buena. La comparación es un tipo de envidia buena. O sea, es que la envidia es la distinción entre atributos de un objeto de estudio A contra un objeto de estudio B. Yo, por ejemplo, yo ahí no puedo, no es que no esté de acuerdo, es que no lo puedo entender porque detrás no lo llamaría envidia, bueno, porque lo que yo generaría, es decir, simplemente es observo lo que está viendo, pero la envidia es la incapacidad de sentir que tú puedes ser o acceder o tener eso, y en lugar de enfocarte en tenerlo, te estancas en lo que el otro tiene. Sí, claro, totalmente. No entiendo. Es que, a ver, y justo, creo que tienes toda la razón. El problema es llamarle envidia. O sea, envidia ya es la comparación con una connotación negativa. Concuerdo contigo. Si quitamos esa distinción semántica, yo creo que existen comparaciones que se pueden usar positivamente. El problema es cuando se pudren. Yo te cambio envidia por admiración. Totalmente. O sea, qué felicidad poder ver al otro y decir, oye, me alegra mucho tu yo éxito. Admiro a mi esposa que puede comer lo que yo no puedo comer y no engorda. Sí, claro. Yo admiro a Diego por el número de seguidores que tiene y a pesar del número de seguidores que tiene, Diego sigue siendo quien es. Pues sí. Y no cambia y no mueve y no se transforma. Yo admiro a Chicharito no. Un sesgo. Yo admiro. Cuidado, sí. Yo, bueno, metió Jaime. Sí. Ejemplo interesante. Bueno, yo admiro al que quiere. Sí. A Messi. Ya me expliqué. Sí, ¿no? Claro. No, totalmente de acuerdo contigo. Me parece un muy buen cambio de palabra. O sea, es decir, si la envidia tenía toda... Esa es mi primera aportación. ¿Sí? Te cambio envidia por admirar, contemplar. Válido, comprada totalmente. Yo lo que plantearía como solución es justo esta. Si nosotros encontráramos maneras de que la gente encontrara dignidad, identidad y valor en su trabajo, la envidia sería un asunto mucho menos importante. O sea, la envidia hoy es tan importante porque la gente está desesperada por un sentimiento de identidad y pertenencia. Y nosotros creemos que la envidia es la manera en cómo encontramos identidad y pertenencia, pero no lo es. Creo que el problema se tiene que resolver anteriormente. Ahí te va la mía. Para mí es un concepto matemático, en donde y de álgebra y un poquito de matemática. Tiene que ver, la envidia y el odio tienen en la ecuación un sentimiento más básico del cual derivan esas dos. A ver. Y es el miedo. Ok. Si hay miedo, hay envidia, y si hay miedo, hay odio. Entonces, mi primera sugerencia, y ya no voy a generalizar porque nos regañan, para todos los que nos están viendo, no solamente para los jóvenes, pero sí hago mucho énfasis en ellos, y jóvenes no es un tema biológico ni de edad. Bueno, ni siquiera es recomendación, opinión, porque yo no doy consejos. Es cosa de coach. Identificar. ¿Estás de acuerdo? Sí, dar consejos es cosa de coach. Exacto, no somos coaches. Identificar en cada momento. Fuiste tú, ¿eh? Ya déjame ponerme serio. Ya. No más bromas. Esto lo editamos después. No es cierto. Nunca editamos Identificar. Nada. Sí. Exacto. Identificar. Yo digo que la primera verdad del ser humano está en la intuición. En la intuición. La primera verdad del ser humano está en la intuición. Lo primero que percibes, lo primero que te llega es una verdad inmutable, en mi punto de vista. No necesariamente es una verdad permanente o eterna, claro, pero es una verdad que te genera y que te da un dato. En inglés se le llama un hint. Te da una pista muy importante, que hay una pista que jamás la puedes rechazar. Los errores más grandes de mi vida han sido cuando no le hago caso a la intuición.
Entonces, yo tomo, disecciono a la intuición y todo aquel circunstancia, hecho, acontecimiento, momento, situación que me genera miedo y que lo empujo y lo rechazo y lo desecho y sobre todo lo disfrazo, en ese momento estoy ya en la industrialización y en la derivada del miedo, en la derivada del algoritmo del miedo, que puede ser la envidia y que puede ser el odio. Claro. Y esa es la opinión que yo le doy a la gente que nos ve. La necesidad o la oportunidad de identificar los miedos que nos impiden construirnos como persona. Ese es el primer punto. No sé si quieres tú agregar. No, ahorita doy el te otro. escucho, te escucho. Te estás pixeleando mucho porque yo creo que el coach se metió a la conversación. Sí, algo pasó como y que ya te tiene envidia. yo creo que otra vez nos están o hackeando o moviendo la mano o mi internet está fallando. Simón, así va a ser. Todo nuestro camino va a estar lleno de obstáculos, pero esos obstáculos le dan más sentido a nuestro propósito. Mira, yo no necesito tenerte pixeleado porque tengo tu alma. ¿Qué tal mi poesía, caray? ¿Qué tal mi poesía? Con eso más que suficiente. Y a ver, mira, el segundo es así. El segundo punto. Está identificado con la incapacidad de construir en el marco, como Platón lo decía, una guarida o la cueva, un hogar. Y un hogar no me refiero necesariamente a una casa, a donde dormir, sino el hogar en donde habitar tu mente, tu cuerpo, pero sobre todo donde puede habitar tu identidad. Porque si tú no tienes, te sientes desolado, te sientes incapaz de hospedar en ti una verdad o construir en ti una verdad, entonces tienes que ir como una persona que está en situación de calle, sí, lamentablemente, claro, buscando permanentemente verdades y pidiendo. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Y en ese proceso vas perdiendo dignidad permanentemente hasta el punto en que te olvidas completamente de tu individualidad y te apropias de la otredad. Sí. Y entonces todo se vuelve necesariamente caridad, se vuelve, no sé si viste el otro día y con esto acabo, le preguntaron hace 2 o 3 días, salió en las noticias, a un muchacho, le dijo el muchacho a una persona del auto, oye, dame por favor una propina o dame un dinero, y le dijo, no, yo te doy trabajo, y el muchacho le contestó, yo no quiero trabajo, yo quiero dinero, que es muy diferente el tema de la meritocracia y todo. Totalmente. Pero te fijas en el concepto psicológico del cual yo hablo, es ya la incapacidad, no es que la persona, no, yo no lo culpo, porque Diego ya no distingue lo que genera el trabajo, porque para ellos el trabajo es esclavitud, sí, y es explotación, totalmente, y no es un concepto de dignidad. Exactamente. Yes. Esos son mis sí, 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 o sea, y concuerdo contigo, o sea, me parece muy interesante como todo ese diagnóstico de lo complejo que es el problema y las múltiples ramificaciones que tiene. O sea, por eso también me gusta mucho escuchar en silencio, y lo digo en serio, o sea, lo digo porque, a ver, y si algo he aprendido también de estos diálogos y de otras conversaciones que hemos tenido, y tú sabes que te he aprendido muchas cosas y te agradezco, es que es muy distinto realmente escuchar a alguien y tratar de vaciar tu mente y permitir entrar a la lógica del otro, versus nada más esperar el turno de hablar, ¿no? O sea, como estar de que, oye, bueno, pues ya dijiste lo tuyo, ahora deja digo lo mío, ¿no? Que no ha cambiado, no se ha modificado. Y si algo me jacto como un mérito propio, es mi capacidad de cambiar de opinión, de decir, pues incorporé un pedazo nuevo de información a mi lógica que puso en jaque y me puso a contemplar de manera retroactiva una lógica predispuesta que tenía, ¿no? Y eso me parece que más gente debería hacer, o sea, más gente debería ser capaz de realmente escuchar al otro con una sensación de vacío, o sea, con una sensación de duda real, de realmente qué es lo que se está tratando de transferir, qué es lo que se está tratando de transmitir, y lo hago con mucha honestidad. Dicho esto, lo que estaba pensando, o sea, sobre esta historia que cuentas del niño que está afuera y dice, yo no quiero dinero, o sea, yo quiero dinero, yo no quiero trabajo. Como que esto para mí, o sea, y me afecta mucho porque revela como esta falta de esperanza colectiva que tenemos, o sea, de decir, es que ya nada de lo que me puedas prometer lo quiero, ¿sabes? O sea, ya estoy
ya parto derrotado y sobre todo escuchando que pudiera ser un chavo, o sea, que pudiera ser una persona joven que tiene toda la vida por delante y ya ni siquiera la oferta de la posibilidad de mostrar su valor le parece una alternativa digna. Esto es sumamente grave. Esto es sumamente grave. O sea, si esto se pudiera hacer en un sentido de análisis de la patología de un estado, o sea, esto, ¿no? O sea, ve el título. Ve el título. Sí, sí. O sea, ve el título, Sí. ¿no? O sea, si estoy tratando de escuchar estos malestares sociales y tratar de entender esto como un síntoma. ¿Qué se esconde por detrás de una persona que rechaza una oportunidad de esforzarse? Me preocupa mucho, de verdad, Simón, porque ese es el tipo de cosas que marca la ruptura de sociedades, o sea, que marca el principio de guerras, de malestar, de ansiedad, de depresión, de odio, ¿no? Y resumir, y creo que el comentario que tú dijiste, ¿no? De esta persona que lo resumió diciendo, el problema de la igualdad es que son unos resentidos envidiosos, ¿no? Y algo así fue la frase, o algo entre esas líneas está la frase. Pues imagínate qué difícil tener que tolerar una sociedad donde ya no crece nada, no tienes una esperanza de prosperidad, las oportunidades de trabajo no te dan dignidad, el futuro está cancelado, no hay movilidad social y aparte se te castiga y se te reniega el ser envidioso. O sea, ya ni siquiera puedes ser resentido. O sea, deja tú que toda esta diferencia estructural que se ha perpetuado en generaciones se te esté poniendo en la cara en redes sociales donde veas al trillonario que se aprovecha de los millones de miserables en su yate diciendo que el pobre es pobre porque quiere. No solo eso, no solo que te lo tengas que chutar en redes sociales, sino que al final del día cuando te pones envidioso te digan, es que no deberías de ser envidioso. Ese es el problema. ¿Sabes? O sea, eso para mí, o sea, me revuelve el estómago. O sea, escuchar este tipo de cosas me revuelve el estómago. Mi último punto, Diego, va con cómo esto se traslada al tema social y por qué es tan importante identificarlo desde edades muy tempranas, este concepto binario del miedo y que deriva en estas dos cosas. Porque cuando tú tienes en Hitler y en Mussolini, pero sobre todo en Hitler, y observas su obra en Mein Kampf y lees Mi lucha, observas cómo el concepto del rechazo se transforma en automático el rechazo en superioridad moral. Y esto es súper importante ahora, Diego, porque antes el rechazo viajaba por correo normal y ahora el rechazo viaja en un like. Sí, por fibra óptica. El rechazo es instantáneo y la necesidad de aceptación es instantánea. Claro. Y por eso escribí esto y esta idea, en donde se materializa claramente cómo el rechazo industrializado y el rechazo de la instantaneidad se transforma en un concepto de superioridad. Y te lo quiero compartir y con esto termino para que comprendamos por qué es tan trascendente la identificación del odio y de la envidia. La dictadura perfecta, Diego, se disfraza de democracia plena. La gente no quiere verdades, consume fe. Los esclavos aman su servidumbre porque prefieren personas, no prefieren sistemas, y así la superioridad moral individual se convierte en la justificación colectiva para perpetuarse. Es la manera en cómo se voltea el odio y la envidia derivado del miedo en superioridad. ¿Qué pasó? Qué diagnóstico tan duro, ¿no? Tan pesado. Pero sí, así es. Así es. Vivimos en una época donde no solo estamos enamorados de nuestras cadenas, sino que los amos justifican su posición a través de este reflejo de negatividad y parece ser que la envidia es un sentimiento que debería desaparecer porque si ellos son ricos, millonarios y ganadores y todopoderosos, porque lo merecen. Y si tú no, pues es un problema totalmente tuyo, individualmente tuyo, del cual no existe ningún otro responsable más que tú, pero a la vez no hay ninguna alternativa para que seas responsable. ¿Y te fijas cómo alguien que puede ser rechazado se puede transformar en un dictador? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque estos ahí... sentimientos se pudren, ¿eh? O sea, y Freud lo decía muy bien. O
O sea, las palabras que no se dicen, los síntomas que no se resuelven, se pudren. Sale, eventualmente La sale. estética del fascismo a todo lo que da. Sí, totalmente. Yo creo, Diego, que para mí estos diálogos han sido no solamente maravillosos porque nos permite a través de la mayéutica, de lo que hacía Platón, lo que hacía Aristóteles y sobre todo este ejercicio entre dos seres humanos que tenemos mucho ego, como lo hemos dicho muchas veces tú y yo, nos permitimos deconstruirnos para volver a construir síntesis. Quiero darte las gracias porque ha sido increíble descubrirte, ha sido Igualmente. maravilloso el ver cómo puedo aprender de ti en estas semanas y cómo te has convertido parte de mi evolución humana, de mi crecimiento como ser humano, de mi capacidad de acentuar algo que he dicho toda mi vida, Diego. Yo no quiero ser recordado por los aciertos que he tenido, sino por la forma en cómo corregí mis errores. Sí. Y tú eres un gran motivador en mi vida porque me has enseñado a cómo transformar mis errores en aciertos. Ya ven. Y ahí la gente nos nominó para el mejor bromance del 2021 y no han visto nada. Apenas estamos en abril. Esperen a ver lo que va a salir de este bromance hasta de aquí hasta final de año para que vean cómo deberían de ser. Pues igualmente, Simón, tú sabes que la admiración es mutua. Es una amistad que empezó hace muy poco tiempo, pero promete muchísimo. Ya nos ha dejado demasiado. Es un constante gusto. Y de hecho, lo único que te cambiaría de lo que describiste es de los diálogos platónicos, porque ahora que estoy leyendo Platón otra vez, los diálogos platónicos prácticamente es monólogo, 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 y de repente nada más lo interrumpen para decir, por Zeus, eres brillante, increíble, tenías toda la razón, y otra vez regresa el monólogo, ¿sabes? Y yo creo que nuestras conversaciones han sido mucho más dialécticas, en realidad, en el sentido de, oye, podemos, o sea, somos tan amigos que podemos decirnos que no estamos de acuerdo. O sea, que podemos decir, no comparto la opinión, vamos a retrabajar, vamos a encontrar un punto, o si no hay, pues también no pasa nada. Pero eso es lo que me parece que más gente debería de rodearse. O sea, les deseo a todos que se encuentren un amigo como Simón con el que puedan tener este tipo de conversaciones y puedan mejorar como personas a través de estas pláticas. Ojalá y todo el mundo sea así de afortunado. Gracias, Diego. Estimados, les dejamos a todos un abrazo muy fuerte. El siguiente capítulo, y la verdad, y el último va a estar muy bueno. Les tenemos algo preparado especial que va a estar padre. Va a ser una dinámica un poco distinta. Tenemos, como siempre, la necesidad de innovar y seguir como buscando maneras nuevas de hacer esto. Si les gustó, déjanos por ahí el comentario. Esto se va a quedar colgado aquí en IGTV. Y de todas formas, también nos vamos a subir en YouTube para que lo puedan compartir, nos den sus opiniones, dejen ahí todos los botones, porque pues así funciona el algoritmo. No se preocupen, nosotros tanto el like como el dislike, el subscribe, nos da igual. Nosotros ya tenemos una idea cada uno de lo que somos, no cambia nada, simplemente es por cómo funciona el algoritmo. Pero bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego. 10 de mayo, bye.